Bueno, nos piden obtener coordenadas polares, geográficas y rectangulares. De hecho, podríamos mencionar, ¿no es cierto? Comentemos un poquito más acá, que las coordenadas polares se parecen mucho a las coordenadas geográficas. Y de hecho el ejercicio en esta ocasión me está dando en coordenadas polares. Lo que ustedes tienen que tomar hincapié es que prácticamente por un lado tendrán que anotarse las cosas que nacen a partir del eje de las X positivas. Y cambiemos de punta. Y por otro lado, es muy importante hacer las notaciones con respecto al eje Y, tanto sea norte o sur, como tal. Entonces de uno de estos tendrá que nacer como tal. ¿Ya? Deberíamos identificar ese aspecto fundamental. Y en cambio la parte de los polares de alguna manera van a ser desde el eje de las X, exclusivamente desde el eje de las X positivas como tal. Entonces, veamos, esto le dejamos por aquí, que nos va a servir como una guía nada más, ¿no es cierto? Pero es muy importante esa guía. Pues anotemos el concepto de polar. ¿Ok? Para tú anotar el vector como tal en polar, necesitas el módulo y necesitas el ángulo formado a partir del eje de las X positivas. Y es justamente como nos está dando, y lo hago del mismo color rojo. Entonces el vector necesita el módulo como tal, y el módulo para nuestro ejercicio vale 200, que sería lo que le denominas en geometría hipotenusa. Y nace desde el eje de las X positivas, ¿ve? Nace desde el eje de las X positivas y llega hasta donde está el vector, con un ángulo de 120 grados. Está determinado entonces el concepto de polar. Vamos a cambiar ahora y vamos a colocar de azul todo el concepto ¿cuál? Geográfico. Ahora, entonces vamos identificando qué sucede en el entorno geográfico. Entonces, nosotros para realizar el entorno geográfico sabemos que tenemos el vector, también necesita del módulo, pero ahora necesita partir del norte o partir del sur. En esta ocasión tenemos el norte, y de alguna manera se va hacia el oeste o se va hacia el este. En esta ocasión se va a ir hacia el oeste, y si trazamos todos los puntos coordinales nos estaría faltando esos de ahí, ¿no es cierto? Como tal. ¿Y qué pones aquí? El ángulo. El ángulo. ¿Pero cuál ángulo? Este de aquí. Tú en este momento puedes hacer cualquiera de estos dos ángulos, ¿sí? Entonces vamos identificándonos, ¿no es cierto? Sería vector, necesitas el módulo, sería 200. Y si tú le haces nacer justo desde este eje, ¿no es cierto? Te estarías desviando de esta forma. Ajá. Entonces fíjate que justo en este eje estamos hablando de 90. Para llegar a ser 120, entonces nos estamos... prácticamente hay una diferencia de 30. Entonces del norte, tú te estás desviando 30 grados hacia el oeste. Tal como expresamos el vector. No obstante, otros profesores o otras personas suelen también coger el cambio al revés. Vamos a coger la punta de acá. Sucede que en cada cuadrante es 90, ¿no es cierto? Por tanto tenemos 30 y del otro lado tendríamos 60. Pero en esta ocasión, ¿qué le cogerías? Le cogerías al oeste, y a partir del oeste están haciendo los 60 grados hacia el norte. Cualquiera de esas formas es lo mismo, y de hecho estás expresando la misma forma como tal. Entonces ahí tienes un poquito el concepto de lo que son coordenadas rectangulares y lo que son coordenadas polares como tal. Ajá. Y de hecho te va a servir mucho esta guía o referencia como tal para cualquiera de las dos teorías. En la parte de rojo es porque nace del polar, y la parte de azul es porque generalmente lo utilizamos para el concepto de geográfico. Muy bien, eso por un lado. Ahora, la interpretación una y otra vez va a ser que tú soluciones un triángulo rectángulo, y nosotros de alguna manera vamos a tratar de colocar nuestro triángulo rectángulo justamente en esta parte, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Cambiamos de punta por acá y dibujamos la hipotenusa 200, y aquí estaría el ángulo de 60 grados. Previamente a esto
te hago un recorderis fundamental. Existen unos triángulos rectángulos fundamentales y especialmente quiero que te grabes el pequeño detalle, que la hipotenusa vale el doble de la base, siempre y cuando estés presente el ángulo de 60 grados. Y te aconsejo que justamente te grabes esta historia colocándote y parándote ahí. En cambio, el otro ángulo, ¿cuál sería? X raíz de 3. Esto lo hacemos de tal manera que no ocupemos la calculadora. Esta identificación y esta parte fundamental es la que nosotros vamos a colocar justamente aquí, si te das cuenta. Entonces, si tú haces la sincronización, si la hipotenusa vale 200, la base vale 100. Y el otro ángulo que no está el otro lado, perdón, que no está colocado, valdría en cambio ¿cuánto? 100 raíz de 3. Entonces, no te olvides de irte memorizando esta teoría fundamental. Además, nosotros sabemos que este vector está en ¿qué cuadrante? Coloquemos un verde ahora. Este vector está en el segundo cuadrante. Ahora, la pregunta es, ¿qué características tienen los vectores en el segundo cuadrante? Negativo y positivo. Entonces vamos a nuestra tercera parte, ¿no es cierto? Que sería el modo rectangular. Por tanto, anotamos el vector. Cuando nosotros anotamos el vector, primero vamos a colocar el X, pero nosotros le vamos a dar el signo por el cuadrante donde nosotros estamos trabajando. Después anotamos la componente y sería positiva. De esa manera tienes tú el par ordenado, o también en la física lo que nosotros solemos hacer es colocar menos 100i más 100 raíz de 3 j. Y hemos terminado las varias representaciones que tiene ese vector como tal, y además nos hemos también identificado con que nosotros tenemos que irnos ya memorizando cuál es la interpretación sin calculadora acerca del triángulo rectángulo fundamental.